Relaciones de pacto. Amando a Yahweh y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Escrito por Norman Willis. Capítulo número 10. Lashon Hara, la lengua maligna. El judaísmo tradicional enseña una doctrina contra la Lashon Hara o la lengua maligna. Como vamos a ver, si esta doctrina se aplica con un espíritu de amor, puede ser muy bueno. Sin embargo, si se aplica con algún otro espíritu, puede ser muy destructivo. La Lashon Hara fue pensado originalmente como un decreto contra el chisme. Se basa en Levítico 19:16 y nos dice que no debemos calumniar o tomar una posición en contra de la vida de nuestro prójimo. Vaikra o Levítico capítulo 19, verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo soy Yahweh. Además, el 9º mandamiento nos dice que no hablemos falso testimonio contra nuestro prójimo. Shemot o Éxodo capítulo 20, verso 16. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Que el mandamiento de no dar falso testimonio contra tu prójimo sea uno de los 10 mandamientos nos muestra cuán serio se siente Yahweh con respecto a esto. Sin embargo, la doctrina judía contra la Lashon Hara va más allá. Nos dice que ni siquiera deberíamos hablar despectivamente contra nuestros vecinos. Esta idea se deriva del cómo María fue castigada por hablar despectivamente contra Moshe o Moisés. Bemidbar o Números capítulo 12, verso 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahweh. Lo que dijo Miriam o María era esencialmente cierto. Yahweh no había hablado solamente mediante Moisés, sino que también había hablado a través de otros miembros de la congregación de Israel. Sin embargo, como el discurso de Miriam no era constructivo sino despectivo y divisivo, Yahweh lo consideró malo. Mientras Miriam y Aarón estuvieron presentes, Miriam se menciona por primera vez en la narración. Dado que Miriam fue la castigada, algunos estudiosos creen que ella fue quien inició la calumnia. En cualquier caso, el castigo de Miriam por hablar contra el líder terrenal de la nación de Israel iba a afectarla con sará o lepra durante 7 días. Bemidbar o Números capítulo 12, verso 9 al 11. Entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, «Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». Ya sea hablado, escribiendo o de otras formas como electrónicamente, el judaísmo enseña que toda comunicación es casi siempre mala si cumple con los siguientes 4 criterios. 1. Se dice algo negativo acerca de una persona o partido. 2. Es algo previamente no conocido por el público. 3. No se pretende corregir o mejorar una situación negativa. 4. Es verdad. Si los 4 de estos criterios se cumplen, la comunicación es casi seguro la Lashon Hara. Sin embargo, el judaísmo también enseña una 5ª estipulación, que dicha comunicación puede incluso ser obligatoria si se es consciente de la posibilidad de daños futuros a otra persona. En estos casos, uno está éticamente obligado a avisar a la otra persona para evitar perjudicarla. Como veremos, esta es la clave para entender cómo la doctrina de la Lashon Hara aplica el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. El judaísmo tradicional considera la Lashon Hara como uno de los pecados más graves de todos. El judaísmo tradicional también nos dice que no debemos confundir la Lashon Hara con Motzei Shem Ra o calumnia pura, que es hablar cosas burlonas que no son ciertas. Según la razón de los rabinos, si hablamos lo que es verdadero, pero es negativo, divisivo o una burla, es uno de los peores de todos los pecados. Entonces, ¿cuánto más grave es el pecado de fabricar una mentira total y completa contra otro ser humano? Algunos académicos creyentes cuestionan si la doctrina de la Lashon Hara es correcta, o si se aplica en el contexto del Pacto Renovado. Estos expertos señalan que si los 4 o 5 principios se aplican en su sentido más estricto, el apóstol Shaul, Yeshua y tal vez incluso Yahweh podría condenar esta acción por hablar maldades. Sin embargo, mientras que ninguno de los apóstoles era perfecto, sabemos que Yeshua y Yahweh son perfectos, así que echemos un vistazo a estos casos con más detalle. Timoteus Bet o Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 al 16. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males, que Yahweh le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta.
En sus escrituras, el apóstol Shaul menciona nombres. Algunos comentaristas sugieren que la única manera en que Shaul pudo haber hablado legítimamente en contra de Alejandro fuera si un Beit Din o tribunal juzgó en contra de Alejandro a favor de Shaul. Esto nos dice que entonces y solo entonces se justificaría el apóstol Shaul al hablar de una declaración verdadera que era negativa hacia Alejandro. Mientras, por el bien del contexto de este pasaje, parece tener en cuenta la posibilidad de que hubo una audiencia en la corte. Esto no ha sido comprobado. Parece razonable que la única razón por la cual Shaul podría permitirse comunicar la verdad a Timoteo fuera porque un tribunal había dictaminado previamente a favor de Shaul. El propósito de Shaul al escribir a Timoteo fue claramente para advertirle, y a aquellos a quienes guiaba, y evitar que le hicieran daño. Esto está claramente en concordancia con la estipulación quinta, que el hablante está éticamente obligado a transmitir la información que cree que podría salvar a otros de ser perjudicados. Los rabinos podrían considerar esta declaración de Yeshua ser lashon hara. Matillahu o Mateo, capítulo 15, versos 13 y 14. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. De acuerdo con las estrictas reglas de interpretación, los comentarios de Yeshua podrían ser considerados lashon hara porque 1. Él dice algo negativo acerca de una persona o partido. 2. Él está diciendo algo antes no conocido por el público. 3. Él no está dirigiendo su intento para corregir el comportamiento de los rabinos hacia ellos. Y 4. Sus declaraciones son, por definición, verdad. Sin embargo, la estipulación quinta también entra en juego aquí. Yeshua está tratando de advertir a sus discípulos a no ser como los escribas o fariseos, a fin de evitar el juicio en el futuro, es decir, evitar un daño. La razón de Yeshua de hablar de manera tan penetrante puede ser con el fin de remarcar un hecho para que no se repita. Por lo tanto, las observaciones de Yeshua no califican como lashon hara. Aquí hay otra declaración de Yeshua que el judaísmo tradicional probablemente calificaría como lashon hara. Yohanan o Juan, capítulo 8, verso 44 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye, por esto no me oís vosotros, porque no sois de Elohim. Nota que 1. Yeshua dice algo negativo acerca de una persona o partido. 2. Él está diciendo algo que antes no es conocido por el público, es decir, no es de conocimiento común. 3. Sus declaraciones son por definición verdad. 4. Él no dirige su intento para corregir o mejorar el comportamiento de los rabinos hacia ellos. En lugar de guardar rencores secretos, el judaísmo espera que la gente hable lo que es correcto. Esa ética nacional de limpiar el aire puede derivar de Levítico 19, versos 17 y 18, que nos ordena seguramente el reprender a nuestros vecinos para que, como nación, no guardemos pecados, o sea, no mantengamos rencores a causa de ellos. Vaikra o Levítico, capítulo 19, versos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, seguramente reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Este pasaje es especialmente revelador para los occidentales, ya que la versión del Rey King James Version nos da una interpretación equivocada de este pasaje, y este legado sigue vivo en el pensamiento occidental y en los códigos de ética. Vaikra o Levítico capítulo 19, versos 17 y 18, versión King James Version. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, nunca en manera alguna, reprenderás a tu prójimo y no pondrás pecado sobre él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. La traducción en la versión King James parece sugerir que nunca debemos reprender a nuestro prójimo porque eso sería poner pecado sobre él. Sin embargo, esta lectura es lo contrario a lo que el hebreo realmente dice. En hebreo el mandamiento es seguramente reprender al prójimo basada en la duplicación de la raíz de la palabra yakash. Siempre cuando una palabra que la raíz se duplica o se repite, se convierte en un imperativo. El hebreo de este pasaje también es interesante para analizar en el contexto de la lógica del bloque hebreo. La lógica de bloque nos dice que cuando Yahweh pone lo que parece como pensamiento o como aparece en Levítico capítulo 19 versos 17 y 18, esos pensamientos están relacionados entre sí.
Aunque la conexión no es fácil de identificar para el lector casual, cuando aplicamos la lógica de bloque a Levítico 19, 17 y 18, parece que el significado para Yahweh fuera que para demostrar que amamos verdaderamente a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos que seguramente reprender a nuestro prójimo para que puedan aprender y mejorar. Si no los reprenden, ¿cómo van a aprender lo que está mal? Y si no saben que algo está mal, ¿cómo van a mejorar? Además, independientemente de si la otra parte nos oye, una vez que hemos sacado las cosas fuera de nuestro pecho y hemos limpiado el aire, no es necesario cargar su pecado. La lógica de bloque parece indicar que, si amamos a alguien, vamos a hacer todo lo posible para ayudarles a mejorar, y eso parece ser exactamente lo que Yeshua estaba haciendo en Juan 8, 44 y 47. Por cierto, reprendió a los fariseos. Yeshua fue testigo a ellos, y él había hecho su parte para darles la opción de cambiar. Yahweh habla de la importancia de esta misma clase de testimonio a través de su profeta Ezequiel. Al hablar la verdad en amor, nosotros entregamos nuestras propias almas. Yehezkel o Ezequiel, capítulo 3, verso 17 al 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La clave aquí, sin embargo, es hablar la verdad en amor verdadero y no fingido, en lugar de hablar con ira, condenación, sentencia o cualquier otra emoción. Mientras Yahweh nos invita a ponernos de pie y hablar a favor de lo que está bien, siempre debemos recordar que la meta no es criticar, censurar o juzgar a nadie. Más bien, debemos tener muy presente que el objetivo final es que el cuerpo del Mesías aprenderá a edificarse en amor. Efesim o Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para no subestimar la importancia de ayudar al cuerpo a aprender a edificarse así en amor, vamos a considerar las instrucciones de Yeshua en Mateo 5, 21-26, donde nos dice que, si hemos hecho algo para ofender a nuestros hermanos, o si no perdonamos, o no nos reconciliamos con ellos, Yahweh no acepta nuestras ofrendas. Matillahu o Mateo, capítulo 5, verso 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga raca o no vales nada a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga moros o necio o ignorante quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La ira, la hostilidad o las emociones calientes cuando uno reprende son exactamente lo contrario del comportamiento apacible y tranquilo que Yahweh quiere que desarrollemos. Para complacer a Yahweh, nuestros reproches a un hermano deben ser con amor, ayudándolo a resolver sus problemas. Galatim o Gálatas capítulo 6, verso 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplir la Torá del Mesías. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Si de verdad amamos a nuestros hermanos y esperamos poder ayudarnos como nos gustaría a nosotros ser ayudados, nuestro reproche debe ser entregado en bondad y sin ira, porque la ira del hombre no obra la clase de afecto fraternal que Yahweh Elohim desea. Jacob o Santiago, capítulo 1, verso 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Podemos imaginar a Yeshua hablando estas palabras en amor y dolor, tratando desesperadamente de advertir a los hermanos que tanto amaba que tenían que cambiar sus formas de modo que no se enfrenten al juicio futuro por creer en su propia justicia. Matillahu o Mateo, capítulo 23, verso 13 y 14. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Cuando estamos llamados a ofrecer un reproche, por lo general, una de las razones por las que estamos llamados a ofrecerlo es porque vemos a la otra parte haciendo algo que está mal. Pero, en estos tiempos, ¿no es fácil sentirnos superiores en nuestra carne? ¿Qué tan fácil es para nosotros sentirnos como justos? Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El apóstol Shaul nos dice que, si queremos que la paz de Elohim esté con nosotros, sin tonterías de ningún tipo, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para centrarnos en lo positivo en lugar de lo negativo. Filipim o Filipenses, capítulo 4, verso 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Elohim de paz estará con vosotros. Centrarse en el bien es escoger la vida, lo que nos ayudará en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente cuando se aplica en nuestra comunicación con los demás. Jacob muestra muy bien la importancia de hablar con suavidad y de forma pacífica y centrándose en hablar solamente el bien. Jacob o Santiago, capítulo 3, verso 1 al 13. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría se demuestra por su mansedumbre. Por lo tanto, cuando el habla o el comportamiento de un hombre no es manso, ¿tal persona podría estar llena del espíritu de sabiduría en ese momento? Para que no pensemos que el llamado de Jacob o Santiago a tener un discurso manso, humilde y positivo en todo momento es demasiado, consideremos las palabras de Yeshua.
Matillahu o Mateo, capítulo 12, verso 35 al 37. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Las cosas que salen de nuestras bocas indican lo que hay en nuestros corazones. Una vez más, Yahweh nos muestra que para amar verdaderamente a nuestro hermano y ayudarlo a mejorar, tenemos que poner nuestras emociones a un lado y hablar con él en amor, tal como esperamos que nos hablen. Matillahu o Mateo, capítulo 7, verso 12. Así que, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Otro nivel de dificultad es si la persona con la que estamos hablando no escucha nuestras palabras, sobre todo si el tema es candente para nosotros o ha causado ya sea en nosotros o en nuestros seres queridos tropezar en el pasado o está activamente haciendo daño a nuestros seres queridos. Requiere tener verdadera paciencia al recordar que solo Yahweh puede condenar. Una vez que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para entregar el mensaje con amor, hay que dejar de lado el resultado y colocar los resultados en el altar de Yahweh. Romim o Romanos, capítulo 14, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Elohim para hacerle estar firme. En efecto, debemos ser extremadamente cautelosos cuando algo empuja nuestros botones calientes, ya que esto indica que es posible que tengamos una falla similar o relacionada. Romim o Romanos, capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yeshua nos dice que hemos de juzgar con juicio justo, pero tenemos que saber que para nosotros es posible juzgar otro hombre, pero solo sus frutos. Sin embargo, cuando nos encontramos enojados o perturbados emocionalmente, tenemos que detenernos y recordar que no somos más que mensajeros de Yahweh. No nos corresponde condenar o juzgar, sino solo entregar el mensaje con amor. Si la otra parte no nos oye o si no es el tiempo de Yahweh para que esa persona escuche el mensaje, entonces, siempre que hayamos cumplido con nuestro trabajo de entregar el mensaje de manera amistosa y amable, debemos dejar el resultado de Elohim y no hablar mal de nuestro hermano sin motivo. Jacob o Santiago, capítulo 4, verso 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga la Torá. Pero si tú juzgas la Torá, no eres hacedor de la Torá sino juez. Uno solo es el dador de la Torá que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como dice el proverbio de nuestros padres, un hombre convencido contra su voluntad es un hombre que aún tiene la misma opinión y en una mujer es aún peor. Uno de los pecados más grandes de todos es pensar que estamos sin pecado, por lo que, si nuestro hermano no escucha nuestra reprensión, una vez de llegar a juzgarlo, tenemos que postrarnos de cara y orar por nuestro hermano a quien amamos. Considera la posibilidad de la justicia de David. Tehilín Salmos 35, verso 1 al 14. Feroces testigos se levantan, me preguntan cosas que no sé, me recompensan mal por bien para tristeza de mi alma. Pero en cuanto a mí, cuando estaban enfermos, mi ropa era de cilicio, me humillé con ayuno y mi oración regresó a mi corazón. Así de un lado a otro como si fuera mi amigo o hermano, me incliné pesadamente como quien llora a su madre. David también modeló el dominio de sí mismo, evitando decir cualquier cosa cuando sus emociones estaban aún calientes dentro de él. Tehilín Salmos 39, verso 1 al 3. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Puede ser un verdadero reto para nosotros mantener nuestra lengua callada, mientras estamos enfrente de la provocación. Sin embargo, Yahweh refina a su pueblo en el crisol y pidiéndonos que contengamos nuestra lengua es uno de sus medios para hacerlo. Es uno de sus medios de hacerlo. Considera también la justicia de Abigail, que solo hablaba mal de su marido Nabal con el fin de evitar que David se vengue de él. Shemuel Alep, o Primera de Samuel, capítulo 25, versos 32 y 33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Yahweh Elohim de Israel que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y de vengarme por mis propias manos. Una de las claves para poder gobernar nuestra lengua es conocer cuáles son nuestras responsabilidades y dónde terminan,
por lo que una vez que ya hemos sido testigos a nuestros hermanos en amor, podemos orar confiados, porque Yahweh controla todas las cosas dentro de su universo. Esto hace que sea más fácil recordar que, aparte de amar y servir a Elohim, nuestro trabajo es amar a nuestros hermanos en todo momento. Lucas capítulo 6, verso 27 al 38. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Considera el poder ilimitado de Yahweh sobre el universo. Cualquier medida que usemos al formar nuestras opiniones de otros, esa es la medida que Yahweh usará cuando Él nos juzgue. Por lo tanto, sin ser tontos, si somos misericordiosos y bondadosos al formar nuestras opiniones de los demás, Yahweh será misericordioso y bondadoso cuando forma su opinión sobre nosotros. Jacob o Santiago, capítulo 2, verso 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué manera la misericordia triunfa sobre el juicio? Si somos capaces de detectar los defectos en los demás, ¿es porque estamos completamente libres de pecado? ¿O creemos que nuestras acciones del día a día son totalmente justas? ¿O estamos dispuestos a admitir que tal vez podríamos tener fallas porque somos ciegos? Y si es así, entonces, ¿es posible que nuestros hermanos sean ciegos a algunos de sus defectos y solo Yahweh es el que tiene el poder para condenar? Si Yahweh quiere, vamos a tratar con las excepciones a la ley real de la misericordia en un próximo artículo sobre el proceso de Mateo 18. Sin embargo, lo que la doctrina de la Lashon Hara hace es darnos pautas específicas que nos ayudan a comportarnos de manera que no siempre son fáciles de recordar cuando estamos enojados, que no somos perfectos y que, desde este punto, necesitamos la misericordia y la caridad inmerecidas de Yahweh para escapar de la destrucción. También debemos ser ejemplo para nuestros hermanos. Incluso en el calor del momento, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Matillahu o Mateo, capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.